Hola a todas, bienvenidas a esta clase sobre el pensamiento tradicionalista o posthomista en la Francia del siglo XIX, aunque vamos a llegar hasta el pensamiento de Jacques Maritain. Va a estar centrada la clase sobre de Maistre, Blondel y Maritain, aunque también diremos algo de Chateaubriand, de Lamennais y de otros filósofos que irán saliendo a lo largo de la exposición. Como de costumbre, empezamos por la bibliografía, recomendando un libro sobre el autor y un libro sobre el marco, corriente o tradición en la que se enmarca. De Maistre, el libro de Froid de Fond es seguramente el más importante. He creído conveniente recomendar un libro sobre la contrarrevolución, el pensamiento que se produce entre el año 89 y el 84, en el que se habla de Chateaubriand, de Louis de Bonald y otros filósofos. En cuanto a Maurice Blondel, que a mi juicio es el filósofo cristiano más importante del siglo XIX y seguramente el filósofo más importante de la segunda mitad del siglo XIX en general, en Francia, el libro de Virgulé está bastante bien en relación a la crisis del modernismo, que es el contexto en el que se desarrolla el pensamiento de Maurice Blondel, pues el libro de Collin está también bastante bien, aunque tan solo trata los sucesos en el contexto francés. En el contexto genérico de la catolicidad, podríamos decir, hay autores, de hecho españoles, que han tratado este tema. Uno que no me viene el nombre ahora mismo a la cabeza, publicó hace 2 años un libro en 3 tomos sobre la cuestión. La crisis del modernismo y la encíclica de Pío X en 1907. Prouvot es el que tiene el libro más interesante, yo creo, de Jacques Maritain, Catolicidad e inteligencia metafísica, la filosofía en la fe según Jacques Maritain. Y me parecía interesante, de nuevo dando un poco de contexto nacional o hispánico a la exposición, mencionar el libro de Peces Barba, Gregorio Peces Barba, uno de los padres de la Constitución del 78, que hizo su tesis doctoral sobre Jacques Maritain y lo publicó en Cuadernos para el Diálogo, que era una editorial, pero también revista de lo que entonces se consideraban las facciones demoliberales o democristianas dentro del franquismo, Persona y Sociedad y Estado, Pensamiento Social y Político de Maritain. Bien, pues entonces empezamos con de Maistre, Joseph de Maistre, no confundir con Xavier, su hermano, autor de un libro mítico del romanticismo, que es Viaje alrededor de mi cuarto. Joseph de Maistre, igual que su hermano, es un conocido saboyano, siendo Saboya, antes de la Revolución Francesa, un condado independiente del Reino de Francia, que fue de hecho invadido y anexionado por Francia con motivo de la expansión militarista de los ejércitos revolucionarios. De Maistre, que era representante en las Cortes de Saboya, en un primer momento vio con buenos ojos la Revolución Francesa por lo que tenía de reforma más o menos liberal del antiguo régimen, pero se convirtió rápidamente en el principal caballo paladín del pensamiento reaccionario o contrarrevolucionario en el momento en que se produjo esa invasión. Fue expropiada la mayor parte de las propiedades de su familia y él tuvo que ir al exilio. Bien, el pensamiento de Joseph de Maistre se puede exponer de una manera muy sencilla, diciendo que es un intento de regresar a un pensamiento teológico premoderno. De hecho, de Maistre es el primero que habla de la teofobia del pensamiento moderno, refiriéndose a cómo durante el siglo XVIII se ha intentado construir una religión que sea una religión puramente racional, la religión de los deístas o de los teístas, completamente alejada del Dios de la autoridad papal. Joseph de Maistre dirá, como Pascal, que prefiere infinitas veces al Dios de Isaac y Jacob al Dios de los filósofos. Ese Dios se puede comprender o conocer a través de una suerte de teología negativa, a saber, Dios, y no el de los filósofos, sino el Dios de la Biblia, se manifiesta de forma misteriosa, a través principalmente de los milagros, ante los cuales la mejor actitud del filósofo es la oración. La razón no debe comprender el orden divino, que no puede comprender en toda su plenitud, ni discernirlo, en la medida en que, después de la caída suscitada por el pecado original, pues la especie humana está en un estado de imperfección que le impide acceder al conocimiento de lo divino. Esto se concreta políticamente en la tesis sostenida en su libro Plan para un nuevo equilibrio en Europa, del año 98, en que el hombre no es capaz de controlar su propia historia. La historia la hacen los hombres, pero
sin saberlo, lo que están es ejecutando la providencia divina. Cuando los hombres pretenden hacer la historia con independencia de esa providencia divina, no hacen sino castigarse a sí mismos, de tal forma que en el pecado está la propia penitencia. El hombre es culpable de hacer que la historia devenga precisamente un mal universal. La principal obra política de Mestre es Consideraciones sobre Francia, del año 1797, en el que califica a la Revolución Francesa como un acontecimiento satánico, radicalmente malo, y no obstante, guiado por la providencia divina. Es un texto muy similar al que escribió unos años antes Edmund Burke, que es seguramente el padre de todo el tradicionalismo moderno, también con el mismo título, Consideraciones sobre la Revolución Francesa, en el que también se condena la democracia, a juicio de Burke y de Mestre, origen y fuente de todo desorden social. En contra de esta democracia o republicanismo moderno, evidentemente, la única solución es la monarquía hereditaria fundada teocráticamente en la autoridad papal. Esta visión de la política y del ser humano se funda en una crítica bastante fuerte de Jean-Jacques Rousseau, especialmente la concepción atomista e individualista que tenía Jean-Jacques Rousseau de la sociedad. Aunque Rousseau pasa por ser el padre del totalitarismo moderno, de la democracia totalitaria, hay que recordar que metodológicamente la gran revolución que supuso el contrato social era que analizaba la sociedad desde sus átomos, es decir, que intentaba analizar cómo se podía construir una sociedad desde cero o analizarla teóricamente, por lo menos normativamente, a partir de las voluntades individuales, ¿bien?, que se sintetizaban en la llamada voluntad general. A juicio de Mestre, la sociedad no se puede definir como una suma de individuos, ni siquiera bajo esa peculiar suma que sería la voluntad general. No es posible, dice Josep de Mestre, construir una sociedad desde el contrato social. Aquí repite todas las críticas ya enumeradas o realizadas por Edmund Burke hacia los derechos humanos. Los derechos humanos son papel mojado, son una abstracción que conducen de manera inevitable al terror. Esto está muy próximo, por ejemplo, a las declaraciones que hizo la consejera de Ronald Reagan en las Naciones Unidas. Siempre me gusta citarla en este tipo de momentos, Jane Kirkpatrick, quien dijo acerca del catálogo de los derechos sociales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que era una carta a los Reyes Magos, es decir, que el derecho a una vivienda digna, a un empleo dignificante, en fin, derechos sindicales y todo el apartado de los derechos sociales que están en la Declaración de los Derechos Humanos era puro papel mojado, que no tenía ningún valor de tipo jurídico. Más allá de una crítica formal, en fin, de que los derechos humanos no son aplicables o que son una pura carta a los Reyes Magos, Josep de Mestre afirma que toda la teoría de los derechos naturales se sostiene sobre una abstracción, es decir, la idea de un hombre que no sería ni francés, ni inglés, ni alemán, sino que sería el homenot, el hombre por excelencia, cosa que él nunca ha visto. Él nunca ha visto a un hombre, sino que siempre ha visto a un francés, o a un inglés, o a un saboyano, o a un español. Un individuo aislado de la sociedad en la que se ha formado es una pura nada. Separado de manera abstracta de la autoridad y las tradiciones que lo unen a la sociedad, el ser humano está condenado a tendencias autodestructivas, fruto de la caída generada por el pecado original. Los seres humanos son seres corruptos, factores negativos a ojos de Dios, que tan solo destruyen la sociedad cuando quieren hacerse cargo de su propio destino. Aunque, como puntualiza de Mestre al final de ese texto, Consideraciones sobre Francia, en última instancia, detrás de todo acto histórico, por muy diabólico que sea está la providencia. Y así llega a decir, de manera un poco peculiar, que en la Revolución Francesa al mismo tiempo un acto demoníaco y que nunca ha sido más evidente la mano de la providencia que en ese acto. La Revolución, aunque parece una iniciativa de individuos, es de hecho una manifestación de ese pecado que lleva en sí mismo la penitencia. El objetivo de la Revolución Francesa, vista desde un punto de vista providencial, era castigar la hibris de la sociedad francesa, que había querido sostener con los Borbones la doctrina del galicismo, según la cual Francia está exenta de autoridad papal, que Francia tiene su propia autoridad papal. Es importante subrayar que para Josep de Mestre, cuando Josep de Mestre critica la Constitución francesa o la Declaración de Derechos Humanos, es porque apela a un concepto más clásico de Constitución. Para los griegos, para los clásicos, la constitución de una sociedad política no era meramente las leyes que lo regulaban, sino que era la sístasis, era la composición, la constitución en un sentido amplio del Estado.
esa Constitución, a juicio, lo esencial de esa Constitución, a juicio de Josep de Maistre, no se puede poner por escrito, porque lo que define por esencia al poder estatal es que es un poder oculto, un poder que juega con secretos, que evidentemente tiene arcana imperi, que tiene secretos imperiales. Bien, la esencia del Estado es precisamente el juego estratégico con otros Estados mediante la diplomacia, la guerra, etcétera, etcétera. La Revolución Francesa, por lo tanto, fue un momento de crisis, entendida esta crisis en un sentido médico del término. La crisis es el momento en que el paciente está en el punto de inflexión en el que ya empieza a superar la enfermedad. Por decirlo rápidamente, la revolución no es un mal en sí mismo, sino simplemente un síntoma de una enfermedad previa. El cuerpo político se estaba disgregando bajo los Borbones y fue la Revolución Francesa, con esa purga sangrienta, la que volvió a restablecer los lazos de unión entre los franceses, de tal forma que él confía en que con la restauración de la monarquía de los Borbones después de 1815, pues la sociedad vuelva a cohesionarse bajo principios de tipo religioso o social. El sacrificio de los individuos en el altar de la patria, ya sea mediante guerras, ya sea mediante revoluciones, es un mal necesario para salvaguardar el cuerpo social desde el punto de vista, insisto, de la providencia. Los hombres, creyéndose amos de su destino, vuelvo a insistir en esto, se lanzan a la ejecución de su propio castigo, convirtiéndose en sus propios torturadores. Es una metáfora muy bonita de la idea de que la revolución se come a sus propios hijos. Evidentemente, una vez ya restablecido el orden del antiguo régimen, el modelo político de Josep de Maistre y religioso no tiene muchas vueltas. Él critica muy duramente tanto el republicanismo como el protestantismo, diciendo que el republicanismo, es una forma de gobierno dividido, ya que pone a los individuos en el poder cuando el poder tiene que estar en manos, en última instancia, de Dios, mientras que el protestantismo es una religión negativa, es una religión meramente de protesta, como dice su propio nombre, que no afirma nada positivo acerca de Dios, sino que disuelve la autoridad y propicia la insurrección del individuo contra la razón. La religión, en un sentido fuerte del término, debe traer creencias comunes, debe religarnos, trayendo cohesión al cuerpo político. Así, la mejor forma de gobierno y al mismo tiempo la mejor forma de religión es un gobierno teocrático de tipo católico, en el que la religión juega un papel estructurante, fomentando que los individuos abneguen su razonamiento individual en la autoridad. La mejor forma de gobierno, a juicio, ya entrando en la tradición clásica, o sea, la distinción entre monarquía, república, tal, para de Maistre, es evidentemente la monarquía. La monarquía es un régimen templado y fuerte, equilibrado, que no tiende a los excesos violentos de la república. Aquí nos encontramos con una concepción de las relaciones internacionales antagónica a la kantiana. Para Kant era una garantía de que hubiera una paz perpetua el hecho de que los gobiernos fueran republicanos o democráticos. Un gobierno republicano o democrático va a ser menos arbitrario a la hora de tomar decisiones, o menos arriesgado a la hora de tomar decisiones militares, puesto que los que están tomando esa decisión en última instancia forman parte del pueblo que se va a sacrificar en las trincheras o en los campos de batalla. Bien, mientras que en el antiguo régimen, por así decir, las guerras eran realizadas por terceros. Era el rey el que tomaba la decisión de ir a la guerra y, sin embargo, los que morían no eran sus hijos, sino que eran los hijos de los campesinos o de los pueblerinos o de los que iban en la leva. Aquí, ha habido muchas interpretaciones hasta qué punto realmente más republicanismo implica menor belicismo. Evidentemente, el gendarme internacional a día de hoy es la primera de las repúblicas formales en Occidente, ¿no? Los Estados Unidos. A los cuales no les ha temblado el pulso de declarar la guerra secreta o no mediante arcana imperi o de manera explícita a decenas de países a lo largo de los últimos, 70, 80 años. Bueno, aquí hay realmente un debate que todavía está en marcha. Evidentemente, las guerras modernas, las guerras en el sentido moderno del término, como guerras de extinción prácticamente, como pretendía serlo la Segunda Guerra Mundial y en parte la Primera Guerra Mundial, no se podrían haber realizado bajo gobiernos con poca autoridad como hubieran sido los gobiernos del antiguo régimen. Tan solo un gobierno democrático que precisamente identifica al individuo directamente con el Estado, cortando los elementos intermedios, como la Iglesia o la moral, es un Estado que puede imponer una moral totalitaria. ¿Bien? Sí, eso es así. Y no en balde, los primeros en Alemania, los que firman los presupuestos de guerra, son el Partido Socialdemócrata, que decide poner entre paréntesis la doctrina de proletarios de todos los países unidos, ¿no?
o la idea de que los proletarios no tienen patria. Pues bien, parece ser que en 1914 sí que la tenían y por lo menos hasta 1918 la siguieron teniendo. La monarquía no simplemente es el gobierno más legítimo por razones instrumentales, como esta, de que contribuye menos a la expansión militar, sino que la monarquía es el régimen que respeta lo que para de Mestre es un hecho natural, a saber, la desigualdad entre los hombres. La República sustituye esta desigualdad natural por una igualdad utópica que no tiene en cuenta la verdadera naturaleza del hombre, que es una naturaleza esencialmente desigual. Bien, junto con de Mestre, que es el autor más importante de esta corriente reaccionaria o contrarrevolucionaria, cabe también señalar a la figura de Louis de Bonald, a pesar de que las ideas de Bonald son muy similares a las de Mestre y tan solo tiene una contribución original que es su concepción del lenguaje, que tampoco es tan original porque ya estaba en Hamann y estaba en la mayor parte del prerromanticismo alemán, lo que se conoce como el Sturm und Drang, muy señaladamente Hamann, y también en parte Herder. Para de Bonald, igual que de Mestre, igual que la mayor parte de estos tradicionalistas, subraya que la culpa de las revoluciones de los Borbones, que se alejaron de la sociedad, entraron en una especie de prácticamente ateísmo y narcisismo con su sociedad paralela constituida alrededor de Versalles. La autoridad monárquica no reside en una familia, dice Bonald, sino en una serie de principios coherentes con el derecho divino. Así, desde un punto de vista puramente genético, los Borbones no tienen nada de derecho divino o no tienen más de derecho divino que los otomanos. Es la fidelidad a los principios y no a las personas o las familias la que constituye el fundamento de la monarquía religiosa, de la monarquía natural. Dice lo siguiente: los gobiernos son sobre todo derecho divino cuando están en conformidad con las leyes naturales del orden social, de las cuales el legislador supremo es autor y conservador. Y el poder público así considerado no es ni más ni menos derecho divino que el poder doméstico. Aquí estamos viendo cómo de Bonald establece una equiparación entre el gobierno civil y el gobierno doméstico, entendiendo que el rey es al Estado lo que el pater familias a la familia. Esto en realidad no es sino la inversión de una metáfora revolucionaria, a saber, el tercer principio, el de la fraternidad. El tercer principio de fraternidad, con su propio nombre indica, presupone que los ciudadanos son entre sí como los hermanos lo son dentro de la familia. De Bonald, por lo tanto, quiere restituir la autoridad política en estos tres órdenes sociales, que son el religioso, el civil y el doméstico. A juicio de Bonald, todo orden social tiene una estructura trimembre. Hay un poder, en el orden religioso es Dios, en el orden político es el rey y en el orden familiar es el padre, que tiene unos ministros o unos vicarios, los sacerdotes o el papa en el orden religioso, la nobleza en el orden político y la madre en el orden familiar. Y a su vez, y por último, hay unos súbditos, que son los fieles en el orden religioso, los vasallos en el orden político y los hijos en el orden familiar. Bueno, más allá de esto, de esta clasificación trimembre, el pensamiento de Bonald va por caminos trillados, vuelve a afirmar que la idea de derecho es una idea anárquica y que incluso sería prudente extirpar ese término del vocabulario francés. Frente a esa concepción anárquica de Estado y del derecho, de Bonald señala cómo la sociedad religiosa y la sociedad política son una y la misma cosa, y establece una comparación con la psicología o el ser humano. Del mismo modo que en el individuo voluntad y acción son indisolubles para la constitución del yo, es necesaria la unidad entre la sociedad religiosa y la sociedad política para la constitución de la autoridad. Desde un punto de vista filosófico, es interesante la contraposición que establece de Bonald entre los filósofos u hombres de ideas y los filósofos u hombres de imaginación. Entre los hombres de ideas o de conceptos, él sitúa principalmente a Platón, mientras que los hombres de imaginación serían personajes como Bayle, Voltaire, Diderot, Condillac, Helvétius, Rousseau. Es decir, aquí lo que está contraponiendo en última instancia es el racionalismo de la filosofía clásica frente al sensualismo o empirismo de la filosofía ilustrada. Los hombres o filósofos de imaginación son, según de Bonald, senchistas, empiristas y materialistas, y tienden naturalmente a desorientar a la gente, insuflándoles ideas de tipo republicano, mientras que los hombres de ideas o de concepto creen en la existencia de ideas innatas
y atribuyen esta existencia de ideas innatas en la mente a una fuente última que es Dios. La filosofía, tal y como la entiende Louis de Bonald, no es sino la ciencia de Dios, el hombre y la sociedad. Esta definición es interesante porque sustituye el tercer término que tradicionalmente había sido el mundo, ¿no? La filosofía o la metafísica es la ciencia de Dios, el hombre y el mundo. Es al mismo tiempo teología, psicología y cosmología. Y aquí lo que hace Louis de Bonald, al definir la filosofía como ciencia de Dios, el hombre y la sociedad en lugar de la naturaleza o el mundo, es antropologizar o humanizar mucho más la filosofía. Es a partir del siglo XIX, muy sinceramente, de este pensamiento más o menos reaccionario, que la filosofía ya no pretende ser una ciencia, una metaciencia, podríamos decir, sino que se circunscribe al ámbito de lo social, con alguna apertura, si eso, a lo religioso. El dato primitivo que debe buscarse, que es común a estos tres elementos, Dios, hombre y sociedad, es el lenguaje. Aquí Louis de Bonald anticipa, con 2 siglos de anticipación, el llamado giro lingüístico en la filosofía del siglo XX. Para Louis de Bonald, el lenguaje es aquel elemento que define a toda sociedad. El lenguaje no es algo individual, sino que es algo que precede al pensamiento y está determinado por factores colectivos. A juicio de Louis de Bonald, el hombre se define principalmente como un ser utilizador del lenguaje. Aquello que le dio Dios a Adán en el paraíso fue la capacidad u omnipotencia de nombrar todas las cosas. La autoridad que tiene el ser humano sobre el resto de entes es precisamente esa capacidad nominal, esa capacidad de bautizar a todas las cosas. Cerramos esta exposición del pensamiento tradicionalista tal y como surge contra la Revolución Francesa, diciendo unas palabras sobre Chateaubriand y Lamennais. Bueno, Chateaubriand es el fundador del romanticismo a la francesa y tiene un gran periodo reaccionario y un pequeño periodo, por así decir, más o menos ilustrado. El periodo ilustrado se le acaba básicamente con la publicación de su libro Ensayo histórico, político y moral sobre las revoluciones, del año 1797, cuando se encontraba exiliado en Estados Unidos. Allí básicamente admite todas las objeciones que los filósofos dieciochescos habían formulado contra el cristianismo y asume como propia la teoría cíclica de la historia, la idea de que la historia se repite de tal forma que en cada ciclo hay una serie de hechos estructurales que, aunque vayan difiriendo según los nombres propios, pues es necesario que vayan sucediendo. Aunque posteriormente Chateaubriand abandone el ateísmo de su juventud y abrace el cristianismo, esta concepción cíclica de la historia, pesimista, en la que los hombres están condenados a repetir los mismos errores o llegar a las mismas cotas de éxito, es algo que se va a mantener y que va a aparecer de manera sublime en su obra maestra, Memorias de ultratumba, titulada así porque estaba planeada para ser publicada después de su muerte en el año 1840. Memorias de ultratumba, que es un libro que en la edición española tiene 2.800 páginas, pues es seguramente el retrato novelístico o memorístico, si se quiere, aunque mucho de fantasía, más interesante del periodo revolucionario. Hay que recordar que Chateaubriand conoció en persona a George Washington, estuvo viviendo en Estados Unidos y como la mayor parte de los pensadores posrevolucionarios tenían la mirada puesta siempre en Estados Unidos. El libro más importante de Chateaubriand desde un punto de vista filosófico es El genio del cristianismo, subtitulado Bellezas de la religión cristiana. Y es interesante sobre todo porque entronca con esta nueva forma de pensamiento católico que ya no busca una apologética o una teología racional a través de las demostraciones o pruebas de la existencia de Dios, sino que apela a otros elementos. Como hemos visto, en Louis de Bonald el elemento central es el lenguaje, en de Maistre es más bien la autoridad o la tradición, mientras que en Chateaubriand va a ser la belleza. Lo que fundamenta o justifica la superioridad de la religión cristiana sobre el resto de religiones, y sobre el ateísmo, por supuesto, es que es una religión bella. Es que la religión cristiana, dice Chateaubriand literalmente, es la más poética, la más humana, la más favorable a la libertad, a las artes y a las letras de entre todas las religiones que hayan existido nunca. Aquí, evidentemente, este libro, publicado en el año 1802, está haciendo un ajuste de cuentas contra lo que podríamos llamar la iconoclastia natural de todas las revoluciones. Todas las revoluciones han comenzado por la destrucción de los iconos, de los ídolos del pasado. Sucedió así con la Reforma Protestante y sucedió así con la Revolución Francesa,
a lo largo de la cual se destruyeron un montón de iglesias o sí, sobre todo iglesias. Ese mismo furor anicónico tuvo lugar, por ejemplo, en la Revolución Española, que es así como llamo yo pues a lo que sucedió evidentemente en el bando republicano durante los primeros años de la Guerra Civil, donde se produjo realmente una revolución social de corte más o menos anarquista que comenzó inicialmente por la expropiación de la propiedad privada y la destrucción de los ídolos. Bueno, ya en el pueblo de mis abuelos, allí en Córdoba, en la frontera con Jaén, Valenzuela, pues siempre cuentan mis antepasados que lo primero que hicieron los rojos, nada más llegar al pueblo, fue quemar a los santos en la plaza del pueblo con el cura, ¿no? Entonces, que es una imagen muy, muy sugerente. En fin, sobre todo para estos días con las noticias que tenemos en marcha. En fin, me gustaría hacer un pequeño aparte, aunque no tengo mucho tiempo para hacerlo, hablando sobre las diversas concepciones del romanticismo, porque hay yo creo una gran confusión acerca de lo que significa el romanticismo en cada tradición nacional. Cuando yo era adolescente y la moda entre los jóvenes era la cultura emo, pues el romanticismo tenía bastante buena publicidad, principalmente pues como prácticamente un elemento previo de las vanguardias artísticas. Sin embargo, yo creo que a día de hoy, con la emergencia del feminismo, el romanticismo tiene peor publicidad precisamente por la crítica al amor romántico. Yo quisiera simplemente decir unas cosas, que es que el romanticismo no es una totalidad que se pueda describir con 4 trazos, sino que tiene características específicas en cada país. Se puede decir que dependiendo de la posición que ocupó ese país en relación a la Revolución Francesa, que es el hecho, yo creo, central que marca el paso del clasicismo al romanticismo, los artistas románticos de esa nación pues tuvieron una posición u otra. Así, en Francia, donde la revolución tuvo lugar, el romanticismo surge como pensamiento reaccionario y conservador. El hermano de Joseph de Maistre, Xavier de Maistre, es uno de los principales autores románticos con su obra Viaje alrededor de mi cuarto, en la que cuenta pues, la historia de un oficial que queda confinado en su cuarto 42 días y describe sus pensamientos y el mobiliario como si fuera un país extraño a la manera de Laurence Sterne. También Chateaubriand es el principal autor del romanticismo, con la reivindicación del medievo, el arte gótico y también con una cierta identificación entre arte y subjetividad. Aunque la mayor parte de estos autores sean críticos del Rousseau revolucionario, republicano, racionalista, son muy próximos al Rousseau subjetivista, individualista y autobiográfico. El Rousseau de las memorias, el Rousseau de sus narraciones de sus paseos, etcétera, etcétera. Para Chateaubriand, igual que para muchos de los artistas románticos franceses, la obra de arte suprema es en última instancia la vida del propio artista. Y así Chateaubriand se pasó 40 años escribiendo unas memorias, las memorias de Ultratumba, que tan solo se iban a publicar a su muerte, como cierre y consumación de esa obra que había sido su vida. Bien, así nos encontramos, insisto, con un romanticismo francés reaccionario, conservador, que reivindica la tradición, que apela a la Edad Media en términos místicos. Este es el romanticismo que recuperará la derecha contemporánea, por ejemplo, con Ayn Rand, que es un romanticismo al mismo tiempo ultra individualista y ultra conservador. Frente a este romanticismo de derechas, podríamos decir, francés, tenemos el romanticismo británico, que es un romanticismo más bien de izquierdas. Quiero decir, precisamente porque Gran Bretaña fue el país que hizo de contención internacional a Francia. Y ahí tenemos figuras como Wordsworth, Mary Shelley, Lord Byron, Carlyle, que son, yo creo, el origen del republicanismo y sobre todo el feminismo contemporáneo, pues con las obras muy conocidas de Shelley y compañía. Este romanticismo es un romanticismo que sostiene principios de tipo democrático republicano y que no va a la búsqueda de una expresión individual del yo. Para Wordsworth, en sus baladas poéticas, el objetivo de la poesía es regresar al grito primitivo, ir más allá de la métrica y del lenguaje rocambolesco clásico y acceder a esa instancia natural que se identifica con el buen salvaje rusoniano. Es importante ver esto. Los reaccionarios británicos no son románticos, son clasicistas. Edmund Burke, el autor de Consideraciones sobre la Revolución Francesa, es también el autor de Consideraciones sobre lo bello y lo sublime, que es el tratado clásico en el que lo bello y lo sublime se define de manera objetiva. Para Burke, a diferencia de lo que será luego el tratamiento de Kant, lo bello y lo sublime no son disposiciones anímicas o relaciones entre los objetos del conocimiento y las facultades del alma. La belleza y lo sublime son
realidades o disposiciones objetivas de las cosas. Los objetos son bellos o sublimes con independencia de la forma en que las comprendamos. Entonces, el país que está entre medias de estos dos polos, Gran Bretaña y Francia, es evidentemente Alemania, donde se dan los dos fenómenos a la vez. El romanticismo alemán es al mismo tiempo republicano en un primer momento y luego reaccionario durante el resto del siglo XIX. Ahí lo que tenemos es un pensamiento romántico principalmente centrado en las facultades del alma, la imaginación, la ironía, el humor, lo sublime comprendido como contraste entre la sensibilidad y el raciocinio, etcétera, etcétera. Vale. Quisiera decir unas palabras acerca de Lamennais, que yo creo que es un elemento de transición entre este pensamiento contrarrevolucionario y reaccionario y el pensamiento modernista, ya del finales del siglo XIX. No voy a decir nada sobre el catolicismo liberal, lo único que voy a señalar es unas pequeñas notas acerca de este autor, Lamennais, ahí tenéis el nombre, quien pasa por ser el primer gran adversario interno del papado en un periodo interesante que es los preludios del primer Concilio Vaticano. Lamennais, como la mayor parte de los autores postrevolucionarios, se plantea la cuestión de si es posible una sociedad de ateos. Inicialmente él dice que no, que la idea del siglo XVIII de que la ética se puede sostener por sí misma es intolerable. Ahora bien, la religión no se debe sostener simplemente porque sea útil, sino porque es verdadera. Su utilidad precisamente consiste en su verdad. Dada la verdad con mayúscula de la religión católica, la herejía es injustificable, no se puede sostener. Contra el escéptico, que no cree en Dios, no hay que aducir pruebas de la existencia de Dios, sino apelar al común sentir, al consenso sentimental de la humanidad, que es, a juicio de Lamennais, la base de toda certeza. El ateísmo es precisamente el fruto de la falsa filosofía, el hecho de que los individuos examinen en su foro interno, mediante juicios privados, la verdad o falsedad de la religión. Frente a ese ateísmo fruto de la filosofía, hay una creencia espontánea en Dios que se expresa de manera distinta en todos los pueblos. Este es un poco el fundamento de lo que va a ser, en la segunda mitad del siglo XIX, la teología comparada, que es un intento, ya se había intentado hacer en el siglo XVII por parte de los jesuitas, pero ya se hará de una manera mucho más seria por antropólogos a finales del siglo XIX, mostrar cómo todas las religiones en última instancia apuntan a un núcleo central de tipo religioso con independencia de las manifestaciones de la autoridad a la que veneren. Lamennais asume las tesis de Bonal, la idea de que el lenguaje es un don divino y que el significado de la palabra Dios no viene definido filosóficamente por la razón privada, sino que es simplemente algo que heredamos a través de la tradición y que es a través del lenguaje que la tradición se convierte ella misma en divina. Bien, estas son las posiciones que tenía Lamennais inicialmente. Son posiciones que él va modificando poco a poco. Algo que él tenía desde el comienzo era la tesis de que la monarquía restaurada era algo que estaba condenado a fracasar. A juicio de Lamennais, en su obra de la religión considerada en sus relaciones con el orden político y civil, la monarquía restaurada de los Borbones es un venerable recuerdo del pasado. La sociedad de nuestro tiempo o es democrática o no será. A pesar de que la democracia, se lamenta Lamennais, esté sostenido sobre ese dogma ateo que es la soberanía popular. Esta es la tesis que también nos encontramos en Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, aun siendo liberal, tiene que reconocer que, por desgracia, el siglo XIX es el siglo de la igualdad democrática frente a la libertad de tipo liberal. Sí, asociada más o menos con el antiguo régimen. Lamennais es un personaje interesante porque en su evolución y confrontación con el papado sienta las bases de lo que posteriormente va a ser la teología de la liberación, es decir, un pensamiento religioso que se oponga a la autoridad papal, reivindicando una cierta concepción de la democracia. Bueno, en realidad la teología de la liberación, lo que he hecho es una chorrada, porque la teología de la liberación, su fundamento último es Bartolomé de las Casas, y esto es todo español. Aquí lo siento, pero lo siento Lamennais o lo siento los franceses, porque aunque yo sé que hay muchos expertos que dicen esto, que Lamennais es en última instancia, no. O sea, esto lo siento, pero algo nos tenía que tocar, ¿no? Algo que nos tenía que tocar a nosotros, y por lo menos la teología de la liberación que no nos la toquen.
El liberalismo, a juicio de Lamennais, contiene un elemento valioso, a saber, el afán invencible de las naciones cristianas que tienden naturalmente a librarse de los yugos o poderes arbitrarios puramente humanos. Las doctrinas de Lamennais se definieron a partir de la publicación en 1830 de un periódico que él coordinaba, El Porvenir, en el que defendía doctrinas como la autoridad e infalibilidad del Papa, la aceptación del sistema político francés y la separación entre la Iglesia y el Estado. Inicialmente, Gregorio XVI, que era el Papa de esa época, toleró las posiciones de Lamennais, pero ya en una encíclica de 1832 censuró las doctrinas del indiferentismo, la libertad de conciencia y la doctrina según la cual la Iglesia y el Estado deberían estar separados. El conflicto no llegó hasta... la sangre no llegó al río hasta la publicación o intento de publicación por parte de Lamennais de sus Palabras de un creyente en 1834, en la que defendía que todos los pueblos y grupos oprimidos y sufrientes tenían que abogar por los ideales de la revolución, igualdad, libertad y fraternidad, interpretados en un sentido religioso. El Papa prohíbe la publicación de ese libro y es en ese momento en que Lamennais se ve obligado a escribir su libro Asuntos de Roma, donde revela pues, todos los entramados de lo que iba a ser posteriormente el primer Concilio Vaticano y renuncia a la doctrina de la infalibilidad del Papa y pasa a defender la idea de la soberanía del pueblo. Aquí quisiera también hacer un pequeño apunte, aunque ya estoy fuera de tiempo, subrayando cómo ya habíamos dicho en clases previas que la teocracia es algo profundamente moderno y aquí quisiera señalar cómo lo que para muchos son dogmas medievales, como por ejemplo la autoridad infalible del Papa o el dogma de la Asunción de la Virgen, en realidad son inventos del siglo XIX. Es en el siglo XIX cuando la autoridad papal, siendo cuestionada por los regímenes sedicientemente democráticos o en vías de democratización occidentales, inicia un proceso, por así decir, de refundamentación o incluso de refundamentalismo. Naturalmente, estas posiciones tan intransigentes no se pudieron sostener durante mucho tiempo y el Segundo Concilio Vaticano lo que hizo en parte fue matizar y ampliar la concepción de la cristiandad que se tenía hasta entonces. El Segundo Concilio Vaticano, a mi juicio, no se puede interpretar sino como una claudicación a lo que desde finales del siglo XIX se llamaba el modernismo. El modernismo teológico en Francia nace con un personaje llamado Philippe Oyer-Laprune, Oyer-Laprune afirma tesis que ya hemos visto en clases previas, a saber las tesis del espiritualismo, solo que aplicadas a la religión. A juicio de Oyer-Laprune, toda actividad intelectual está respaldada por un acto de voluntad. Incluso en un razonamiento matemático es necesaria la atención y esta implica la decisión de atender. En la mayor parte de las investigaciones de tipo científico hay que poner entre paréntesis los sesgos y prejuicios. Poner entre paréntesis los sesgos y los prejuicios también es un acto volitivo. Hay que hacer un esfuerzo para mantener la mente abierta e imparcial. Pensar en última instancia, dice Oyer-Laprune, es una forma de vida, una forma de acción. En este punto, Oyer-Laprune asume las tesis de la gramática del asentimiento de Neumann. Neumann es un párroco protestante que terminó convirtiéndose al catolicismo, muy querido por la teología moderna, sobre todo será muy reivindicado en el siglo XX. Hay dos grandes renovaciones de la teología católica. La primera se realiza en el siglo XIX con estos autores en Francia y la segunda se realiza principalmente en Alemania con autores que más bien le dan un componente histórico a las doctrinas de la revelación, la providencia, etc. Bien, en la gramática del asentimiento, Neumann había distinguido entre el asentimiento real y el asentimiento nocional. Cuando un individuo asiente ante el argumento ontológico, tan solo está asintiendo ante la noción de Dios. Frente a esa noción, que es una noción puramente esencial y conceptual, hay una asunción o asentimiento real
que es el asentimiento ante Dios no como concepto, sino como entidad, como ser supremo. Oyer-la-Brune se apropia de esta distinción o de esta concepción del asentimiento, o sea, la concepción de la religión principalmente como un decir sí ante una proposición, y le da un toque francés. El toque francés es interpretar que estos dos tipos de asentimiento se identifican con dos tipos de certeza: la certeza ante las cosas y la certeza ante los conceptos. Dentro de estas certezas también se puede establecer una subdivisión entre las certezas implícitas, que son las que preceden a la reflexión, y las certezas actuales o explícitas, que son las que surgen de una apropiación reflexiva del conocimiento implícito. Hay que distinguir, según Oyer-la-Brune, también entre asentimiento y consentimiento. El asentimiento es involuntario, tendemos a sentir de manera involuntaria ante las proposiciones que se nos aparecen como ciertas, mientras que el consentimiento implica un acto de voluntad explícito en el que no solamente nos comprometemos desde un punto de vista teórico, sino también práctico. Bueno, lo que está intentando aquí hacer Oyer-la-Brune es minar la base de la teología racional, según la cual se puede convencer a los individuos de las ventajas de una religión o de méritos mediante el puro raciocinio. Para Oyer-la-Brune, como la mayor parte de los modernistas, uno ya ha consentido o asentido ante una religión mucho antes de que se plantee su verdad o falsedad. La vida moral, tal y como la define Oyer-la-Brune, es todo ejercicio de actividad humana que implique la idea de obligación. Volvemos a lo mismo para la mayor parte de estos autores. El concepto de deber es primero al concepto de derecho. El concepto de derecho es incluso un concepto de tipo ateo. Todas las cosas, las verdades, los hechos, etc., en la medida en que están relacionados con la religión, se pueden entender como hechos morales. Contra los fideístas, Oyer-la-Brune afirma que la verdad es independiente de nuestra voluntad y de nuestro pensamiento, y que tenemos que reconocerla y no crearla. Ahora bien, ¿cómo se compatibiliza el voluntarismo, este voluntarismo que estamos viendo aquí, el voluntarismo que hemos visto previo, ¿no? El voluntarismo de que toda acción teórica implica un acto de voluntad, con esta idea de que las verdades no se crean sino que se reconocen? Este tipo de inconsistencias son las que le llevarán al discípulo más brillante de Oyer-la-Brune a escribir su tesis doctoral, La acción, y entramos ya en el pensamiento de Maurice Blondel. Maurice Blondel, como digo, es el principal filósofo cristiano y el principal filósofo francés de la segunda mitad del siglo XIX, a pesar de que tuvo muchos problemas para ser reconocido como filósofo. Se presentó 2 veces a la agregación con su tesis La acción, hasta que finalmente en 1893 fue aceptado, pero se le negó una cátedra de filosofía, afirmando que lo que él estaba haciendo no era propiamente dicho filosofía, sino como mucho historia. Bueno, lo que desde luego ha confirmado el carácter filosófico del pensamiento de Blondel es la propia historia. Es decir, Blondel secretamente es el filósofo que más ha influido en autores como Mounier, Sartre o Deleuze, muy seriamente Deleuze. Más allá de la publicación del año 93 de su libro La acción, los libros más importantes de Blondel son El pensamiento, del año 34, El ser y los seres, del 35, y la segunda edición del libro La acción, del 36-37. ¿Cómo empieza la acción? La acción empieza buscando una fundamentación de la creencia en Dios que parta de manera inmanente de la forma en que los hombres se desenvuelven en el mundo. A juicio de Blondel, la reflexión filosófica autónoma, llevada a cabo de un modo consistente y riguroso, conduce al hombre hacia la revelación de la exigencia de algo sobrenatural, que no obstante es inalcanzable o inaccesible por esa propia filosofía. Así, la filosofía conduce al ser humano hacia un horizonte de libre autocomunicación, lo llama así él, con el ser divino, que responde a una profunda necesidad humana que no obstante no puede ser satisfecha por la filosofía. La filosofía reconoce necesidades que ella misma no puede satisfacer. De este modo, la filosofía, de manera autónoma, sin necesidad de convertirse en una sierva de la teología, se autolimita mediante la reflexión autónoma, reconociendo algo esencial que está más allá de su alcance.
Con este punto de partida, o esta concepción de la filosofía, Blondel hace un repaso de la historia de la filosofía que comienza con Aristóteles. Con Aristóteles asistimos a la divinización del pensamiento, el momento en que el filósofo se cree capaz de incautarse de todas las verdades, inclusive las de la religión, convirtiendo a la especulación teórica en la suprema actividad y finalidad del hombre. Recordemos el comienzo de la metafísica de Aristóteles: todos los hombres tienden por naturaleza al saber. Aristóteles terminó siendo armonizado con la teología cristiana en la Edad Media, pero a juicio de Blondel, como a juicio de la mayor parte de los modernistas, la labor de los escolásticos fue una labor bastarda, porque esa limitación de la filosofía se realizó desde fuera, en lugar de ser una autolimitación de la propia filosofía. La filosofía era considerada como algo autónomo en teoría, pero en la práctica era heterónoma a las verdades de la fe. Santo Tomás no bautizó a Aristóteles, sino que más bien se paganizó a través de Aristóteles. De tal forma que Santo Tomás sentó las bases del racionalismo ateo posterior. Cuando se debilitó el control externo que la teología ejercía sobre la filosofía, fue inevitable que la filosofía racionalista volviera a afirmar su omnipotencia. En esta historia del racionalismo, una de las figuras más interesantes es la de Spinoza. Spinoza, a pesar de ser el racionalista por excelencia, a juicio de Blondel, parte del sujeto activo y de los problemas de la existencia y del destino humano. En ese sentido, Spinoza, a pesar de su racionalismo y de su determinismo y de su materialismo en general, por no hablar de ateísmo o panteísmo, es el padre de la vía inmanente, esto es, del intento de acceder al absoluto sin presuponerlo previamente como algo trascendente. Spinoza es el que reconoce, a través del concepto de amor intelectual, que el hombre solamente puede hallar su verdadera plenitud en conexión con el absoluto que lo trasciende. Aquí asistimos a otra reinterpretación de Spinoza. Ya hemos visto que Spinoza fue calificado de ateo en el siglo XVII, de panteísta en el siglo XVIII. Ahora estamos viendo como el siglo XIX está siendo reivindicado como casi existencialista, y en el siglo XX será incluso reivindicado como naturalista, llegando hasta el presente con autores, insisto, que que toman a Spinoza como el filósofo científico por excelencia. En fin, Spinoza ha dado mucho juego en estos últimos 4 siglos. Después de Spinoza, la figura más importante de la historia de la filosofía es Kant, quien verdaderamente realiza esa autolimitación de la filosofía. La filosofía, como hemos recordado, en Kant elimina la idea de Dios del horizonte teórico para reintroducirlo en el horizonte práctico, pero el principal defecto de la filosofía kantiana es que abre una sima entre el pensamiento y el ser, entre la teoría y la praxis. Sima o fractura que los grandes idealistas alemanes intentaron puentear cometiendo el error clásico de elevar la razón a lo absoluto. En Hegel, dice Blondel, nos encontramos con una tendencia a la divinización de la razón que identifica el pensamiento humano con el pensamiento absoluto y absorbe la religión en el seno de la filosofía. Como hemos visto, Hegel utiliza la religión básicamente como mitología, como exposición bella de verdades filosóficas. Junto con esta tradición de tipo racionalista, que en ocasiones se limita a sí misma o en ocasiones se ve limitada por la teología, nos encontramos, dice Blondel, en paralelo con otra tradición, que es una tradición pietista o subjetivista, que es la tradición típicamente francesa que proviene desde Pascal hasta Oyer-Labrune, pasando por Mendevirán. Esta es una tradición que parte del sujeto activo y concreto y que reflexiona sobre las exigencias de la actividad humana. Esta tradición filosófica está diciendo grandes verdades acerca del ser humano, pero su principal defecto es que no tiene método. En Pascal, esta filosofía se expresa como aforística, en Mendevirán como psicología introspectiva, y en Oyer-Labrune, como hemos visto, en un voluntarismo que entra en contradicción consigo mismo, porque al fin y al cabo dice que las verdades no se crean, sino que se reconocen. ¿Cuál va a ser el método que permita conciliar el racionalismo con el, pues llamémoslo así, subjetivismo? Lo que Blondel denomina el método de inmanencia. Para que Dios llegue a ser una realidad para el hombre, no hay que demostrar su existencia o probarla mediante argumentos abstrusos, incomprensibles para la plebe,
Dios debe ser redescubierto en nuestro interior, llegando a comprender que el trascendente, que es como lo llama él, es la meta última de nuestro pensamiento y de nuestra voluntad. El método inmanente, por lo tanto, consiste en comprender cómo desde dentro la propia filosofía se limita a sí misma reconociendo algo que la trasciende, pero sin presuponer ningún tipo de dogma. El punto de partida de este método inmanente es el sujeto como sujeto activo. A juicio de Blondel, como para la mayor parte de la tradición espiritualista, no hay nada en la vida propiamente subjetiva que no sea acto. A la acción la denomina Blondel el dinamismo del sujeto. A saber, es la aspiración, el movimiento que lleva a cabo una persona en busca de su autocompleción. A través de la acción, los sujetos buscan integrarse o sintetizar potencialidades y tendencias preconscientes. Esto es la misma doctrina que hemos visto previamente en Mendevirán o en el espiritualismo francés, según el cual la conciencia no hace sino expresar en otro nivel las tendencias ya inconscientes en el ser humano. Blondel introduce una distinción interesante, a saber, la distinción entre voluntad volente y voluntad volida, o en un castellano un poco más bonito, entre voluntad deseante y voluntad deseada. La segunda voluntad, la voluntad deseada, es la que consta de diversos actos de evolución. La voluntad deseada es el deseo tal y como lo comprendemos ordinariamente. Ahora queremos esto, mañana queremos lo otro, y el deseo se agota en el objeto que le satisface. Esta voluntad deseada está condenada a la perpetua insatisfacción, revelando cómo a ella subyace una voluntad más importante, que es esa voluntad deseante, esa voluntad nunca satisfecha, que busca no objetos particulares que satisfagan deseos puntuales, sino que busca la realización del ser humano en sentido absoluto mediante el rebasamiento de cualquier satisfacción particular. Esto es muy bonito por parte de Blondel, porque Blondel, bueno, muy bonito, queda muy mal, ¿no? He dicho esto así. Esto es muy interesante por parte de Blondel, porque Blondel no se dedica meramente a criticar el materialismo, como si fuera un tipo subido a un cajón en la Puerta del Sol, ¿no? Diciendo que la venida de Cristo está cerca y que hay que santiguarse. No, Blondel ve cómo en el consumismo, en el materialismo contemporáneo, ya está implícito, ya se ve, aunque sea de manera oscura, la voluntad de trascendencia al ser humano, ¿no? Y que es precisamente esa perpetua satisfacción, que cantada incluso por los Rolling Stones, que el ser humano apunta más allá de sí hacia esta trascendencia que va a ser colmada por la figura de Dios. Para Blondel, como hemos dicho, conocimiento es acción. El conocimiento no es sino el término medio entre un acto ya realizado y una acción por hacer. Incluso las matemáticas se pueden ver como una forma de desarrollo de la voluntad. La filosofía de Blondel, por lo tanto, es una filosofía de la acción que investiga de manera sistemática las condiciones y la dialéctica del dinamismo interno del sujeto, centrándose principalmente en esta voluntad volente o voluntad deseante. El sujeto contemplado desde el punto de vista de la voluntad no es un mero sujeto, pero no es un mero sujeto de conciencia, no es un yo cartesiano, pero tampoco es el yo trascendental del idealismo alemán, sino que es una síntesis de cuerpo y alma, siendo el cuerpo la sede de la voluntad deseada y el alma la sede de la voluntad deseante. ¿Cómo es posible compatibilizar el determinismo de la voluntad deseada con la aparente libertad de la voluntad deseante? Bien, Blondel dice que hay dos tipos de determinismos, el determinismo de la naturaleza y el determinismo de la obligación. La voluntad, en tanto que deseada, está sometida de manera determinista a deseos y tendencias que ella misma no determina, pero en su insatisfacción precisamente trasciende y rebasa esas tendencias o determinaciones, de tal forma que es la propia determinación natural la que obliga a la voluntad deseada a elevarse hacia la razón y la obligación propia de la voluntad deseante. La obligación, a juicio de Maurice Blondel, es un postulado necesario de la voluntad, una síntesis de lo ideal y de lo irreal. La moral, tal y como la entiende Blondel, no es una imposición desde fuera, ni siquiera es la elevación de normas a leyes, sino que es, en sentido amplio, el despliegue dialéctico y dinámico del sujeto.
El imperativo moral, a juicio de Blondel, surge del sujeto como una trascendencia de lo factual, algo que tan solo se puede aprender a través de la conducta de la voluntad deseante. Hay una metafísica en este sentido implícita en el orden natural o factual, en tanto que requiere, para ser satisfecha en última instancia, de un orden metafísico o ideal. Una vez que el ser humano se ha elevado por encima de las satisfacciones vulgares de la voluntad deseada y se encuentra ante esa voluntad deseante, se enfrenta a una decisión trascendental, a saber si ha de negar o afirmar la existencia de Dios. Para negar o afirmar la existencia de Dios no se necesita ninguna prueba, pues lo esencial en esa afirmación o negación es la posición que el individuo va a ocupar en relación a lo absoluto. A juicio de Blondel, como luego dirá Sartre, el hombre aspira a ser Dios, y en la afirmación o negación de la existencia de Dios nos encontramos simplemente con la expresión de una voluntad volente o deseante que o bien quiere ponerse en el lugar de Dios, suplantándolo, o bien quiere subordinarse a esa existencia absoluta. Blondel no es que rechace las pruebas de la existencia de Dios, las 5 vías de Santo Tomás, sino que más bien busca interiorizarlas. Así, por ejemplo, el argumento de la contingencia no hay que rechazarlo, sino más bien interiorizarlo y humanizarlo. El argumento de la contingencia tradicionalmente siempre se ha apoyado en los seres naturales, viendo la contingencia de los hechos de los seres naturales como un indicio de la existencia de Dios. Pues bien, debe ser más bien la reflexión acerca de nuestra propia contingencia, en tanto que individuos, la que mediante la reflexión trascendental nos conduzca a ese movimiento de aspiración hacia lo divino. El conocimiento especulativo puede preceder a la opción por negar o afirmar Dios, pero sin esa referencia a Dios no puede haber ese efectivo conocimiento. Para Blondel esto está clarísimo. Blondel fue muy criticado por los filósofos católicos de su época, principalmente porque esta idea de interiorizar las pruebas de la existencia de Dios parecía sugerir la idea de que la revelación divina y la vida sobrenatural no eran tanto dones gratuitos concedidos por la gracia de Dios, sino más bien algo necesario, una suerte de exigencias o de demandas que eran satisfechas por Dios como si fuera Dios nuestro siervo. ¿Bien? La posición de Blondel fue siempre de distancia respecto de las autoridades cristianas y católicas, aunque no de enemistad y frontal. A juicio de él, la apologética cristiana no tiene que ser una apologética doctrinal, no tiene que defender doctrinas como la de la infalibilidad del Papa o la de la asunción de la Virgen. Es decir, tiene que poner entre paréntesis todas las, por decirlo rápidamente, chorradas que aparecen en la Suma Teológica junto con los temas más importantes, ¿no? Donde Santo Tomás trata de cuestiones, pues eso, como la virginidad de la Virgen, etc. Todos esos temas deben ser puestos entre paréntesis porque la filosofía no se ocupa en sentido estricto de esos dogmas o de esas doctrinas religiosas, sino que tan solo produce una apertura, conduce por un camino en el que Dios se nos autorrevela a través de la acción divina. Una filosofía verdaderamente crítica, a juicio de Blondel, es una filosofía cristiana y una apologética cristiana, pero en este sentido, la filosofía no puede demostrar directamente lo sobrenatural ni procurárnoslo, pero sí que puede revelarnos indirectamente la existencia de lo sobrenatural, eliminando las soluciones incompletas al problema del destino humano. No sé si alguna vez habéis visto el programa de televisión que emite Telemadrid, en el que se hace preguntas a personas de colectivos discriminados. Está en internet, es bastante interesante. Sobre todo por el tipo de preguntas que se formulan y las respuestas ofrecidas, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfectamente el programa que se hizo sobre el Islam y el que se hizo sobre las órdenes religiosas cristianas. La mayor parte de las preguntas dirigidas a la gente que profesaba la religión islámica era ¿por qué traes al Islam a nuestro país? ¿Cuál crees que es la relación que existe entre el Islam y el terrorismo islámico? Como preguntas muy hostiles, ¿no? Mientras que las preguntas hacia las órdenes religiosas, es decir, a gente que forma parte de instituciones de tipo religioso,
eran preguntas que alguien haría, por ejemplo, a un aventurero o a un arqueólogo que se hubiera ido a los mares del sur, o a un pirata, ¿no? Y los propios religiosos, cuando explicaban la razón por la cual entraron en esas órdenes, nunca dicen, porque escuché una vez el argumento de la contingencia y dije, pues sí, a lo mejor Dios existe. La mayor parte de ellos expresaban su creencia en Dios y su participación en las instituciones oficiales de la Iglesia como una apuesta vital de tipo pascaliano, como una gran locura, como un ejercicio de irracionalidad. Entonces me pareció muy interesante la imagen moderna que se tiene del Islam, por supuesto, pero sobre todo de las órdenes religiosas, donde la participación en una estructura burocrática institucional no se comprende como un compromiso con el raciocinio o con la tradición, sino con una apuesta personal en el que mi vida estaba insatisfecha, nada me daba respuestas, y entonces apareció Cristo, ¿no? Siempre hay una narrativa de ese tipo en el que, bueno, en fin, eso es como si fuera una película de... Me sale el nombre de Ace Ventura, pero no es así como se llama. El arqueólogo del sombrerito, ¿cómo se llama? Y el látigo. Indiana Jones. Vale, sí, esa aventura es la de Jim Carrey. Pero bueno, tanto vale patata, ¿no? O sea, nos vale igual. Indiana Jones. Entonces se presenta la aventura de la religión como una aventura prácticamente de Indiana Jones. Bueno, lo cerramos. A pesar de que esa ha sido la visión de la religión que se ha impuesto a día de hoy, donde la mayor parte de los curas no te ofrecen argumentos teológicos, sino que te hablan de la apertura, la amplitud de miras, etcétera, etcétera. Bueno, yo en un viaje que tuve, no me quiero extender mucho en anécdotas personales, ¿no? Pero en un viaje que fui sentado en el avión con unos de la Orden Dominica a la Feria del Libro de Guadalajara, México, pues recuerdo que nos despedimos y lo último que me dijeron estos dos señores, que pertenecen a una orden milenaria que se ha dedicado a administrar lo que piensan y creen cientos de miles de individuos, por no decir millones, fue: hay que tener la mente abierta, ¿no? Entonces me pareció como increíble, ¿no? Hay que tenerla abierta para luego cerrarla o algo así. Bueno, en fin. La posición oficial de la Iglesia Católica a finales del siglo XIX no era, desde luego, la de la apertura, la de no hay que tener prejuicios, etcétera, etcétera, sino más bien una posición tradicionalista, que la defendida por Pío X, quien en su encíclica Pastendi del año 1907 criticó el inmanentismo religioso, que es una pulla que lanzada contra Blondel. Blondel también tenía una cierta distancia respecto de las derechas sociológicas de su época, muy señaladamente Action Française, que él veía como una suerte de perversa alianza entre la sociología positivista y el catolicismo reaccionario. Y también los tomistas le atacaron a Blondel por considerarle corrompido por el pensamiento alemán y también acusaban evidentemente de modernismo. El hecho de que Blondel fuera muy oscuro en su forma de escribir, pues también le salvó de ser condenado de manera explícita, porque como nadie entendía lo que estaba diciendo, a eso que se ahorró. En los años 30, él publica la trilogía compuesta por el pensamiento, el ser y los seres y la segunda edición de la acción, que vamos a repasar rápidamente. En el pensamiento, Blondel sostiene la tesis del pensamiento cósmico, según la cual no podemos establecer una dicotomía estricta entre los seres humanos como sujetos pensantes y el resto de la naturaleza como materia carente de pensamiento. El universo orgánico, a juicio de Blondel, es un pensamiento subsistente, que aunque no se eleva al nivel de la conciencia, sí que tiene una cierta búsqueda de sí mismo. La naturaleza se comprende, por tanto, para Blondel, como una jerarquía de niveles intelectuales, cada uno de los cuales presupone el anterior y contribuye introduciendo nuevos problemas, así como soluciones a niveles previos. En el hombre persiste ese pensamiento espontáneo y concreto que se halla presente en la naturaleza, pero también un pensamiento analítico y abstracto que opera con símbolos. Esta doctrina, aunque parezca muy alocada, la idea de que hasta las plantas piensan de manera implícita, fue sostenida por algunos biólogos del siglo XIX, que cita Blondel en este libro, y luego será muy influyente en toda la teoría de Deleuze y Guattari, que está por detrás de ciertas reinterpretaciones de la corporalidad en el presente. En el ser y los seres, Blondel se pregunta si todas las cosas merecen la pena ser llamadas seres. Es decir, quiere realizar un examen de hasta qué punto el término ser corresponde a todas y cada una de las cosas que son. Empieza analizando la materia y Blondel llega a la conclusión de que la materia no es un ser.
La materia es menos que una cosa, es la condición, dice textualmente, es la condición común de las resistencias que todas las cosas nos oponen y que nosotros nos oponemos a nosotros mismos. La materia, por decirlo en términos aristotélicos, es el principio de individuación y el de multiplicidad. Proporciona una buena base para rechazar el monismo, doctrina contra la cual Blondel se pronunció, pero no es de suyo un ser sustancial. Así la materia no es ser, sino que es otra cosa. En cuanto al organismo vivo, a juicio de Blondel, tiene más propiedades para ser considerado un ser, en la medida en que es espontáneo y tiene una relativa autonomía. Pero, a pesar de que transmite ese elan vital, tiene también una pasividad y una receptividad de tal forma que carece de la auténtica autonomía e inmortalidad que define al ser. Tan solo en el hombre, dice Blondel en última instancia, hay una idea implícita del ser en sí mismo que no se encuentra realizada ni en la materia, ni en los organismos, ni en las personas, ni siquiera en el universo considerado como totalidad en desarrollo. Todas esas entidades no serán ser, sino como mucho seres. Aunque esto parezca, insisto, de nuevo, otra doctrina alocada, no es sino la recepción francesa, en los años 30, de la doctrina heideggeriana de la distinción entre el ser y el ente, que en alemán se expresa como Sein y Sein des, ¿no? Sein des, de tal forma que los entes son el plural, por así decir, del ser. Para Heidegger hay una diferencia clara entre el ser y el ente, que no vamos a explicar ahora, sino en la clase que hablemos sobre Heidegger. Bien, pero sobre todo me gustaría subrayar cómo Blondel, a pesar de estas doctrinas aparentemente muy alocadas, en realidad es un eje de la filosofía francesa que conecta las preocupaciones del siglo XIX con las temáticas del pensamiento estructuralista, postestructuralista y posmoderno incluso. Llegamos a la segunda edición de La Acción, en el que Blondel renuncia a las doctrinas inmanentistas y modernistas de sus primeros años, asumiendo como propia la doctrina de la gracia divina, según la cual Dios ejerce una acción iluminadora sobre nosotros, de tal forma que Dios, comprendido como actividad absoluta, es el fundamento último de nuestra voluntad. De esta forma, Blondel, que había puesto entre paréntesis cualquier apelación a entidades trascendentes, termina claudicando ante la posibilidad de un Dios que nos determine y que no conozcamos desde dentro, sino desde fuera. Vale. Voy a dejar entre paréntesis a Labertonier, que es un filósofo también modernista que no creo que me vaya tiempo a explicar, y saltamos directamente al tomismo en Francia. El tomismo en Francia, o el neotomismo en Francia, surge evidentemente de la reacción contra este pensamiento modernista, que como hemos visto considera que Santo Tomás no bautizó a Aristóteles, sino que fue pervertido o paganizado por él. El neotomismo surge de la encíclica de León XIII del año 1879, a Aeterni Patris, y se confirma con Domenici Pastendi del año 1907. Allí se reivindica la tradición tomista como una tradición racionalista que es capaz de asumir como propias las ciencias modernas, y esto es lo que va a hacer Jacques Maritain. Jacques Maritain es un filósofo ya prácticamente completamente del siglo XX, pero que no obstante participa de este espíritu de reinstitución del tomismo a finales del siglo XIX. Bueno, Jacques Maritain tiene una biografía interesante en la medida en que en el año 1901 conoce a la que va a ser su futura esposa, la hija de inmigrantes judíos rusos y poeta Raisa Umansov, y se comprometen juntos a suicidarse en un año si no han encontrado una respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Afortunadamente, porque eran unos católicos alocados. Es que es así, es que joder, el catolicismo es lo más hippie que puede haber realmente, y lo más loco y no, en plan, es que es así, los católicos están completamente idos de olla. Digo, los que lo creen de verdad, no los que van a misa y tal, esos, vamos a ver, no tiene, esos no tienen un pase. Entonces, en un año, estos dos jóvenes católicos suicidas no consumaron su... Es que es así como comenzó el cristianismo. Hay que recordar que Orígenes, el padre de la Iglesia griego, se castró a sí mismo. Y entre otros, y muchos... Bueno, en fin, no vamos a contar historias de santos porque son son geniales.
En un año no se suicidaron porque finalmente encontraron, fueron a las clases de Bergson, a que explicaremos en clases posteriores, y se quedaron convencidos de su doctrina. 2 años después, en el año 1904, Jacques y Raissa se casan, y es 2 años después, en 1906, que se convierten al catolicismo por influencia de León Bloy. En realidad, Jacques Maritain, salvo unos pequeños textos que escribe entre el año 1902 y el año 1906, la mayor parte de su obra está dentro del estricto neotomismo. Bueno, vamos a explicar brevemente qué fue el modernismo, aunque lo hemos sugerido, no hemos hablado explícitamente de él, porque íbamos a hablar con motivo de la Bertonier. El modernismo teológico es la posición expresada por autores como Georges Tyrrell, Ernest Renan y Alfred Loisy, que creían que las verdades religiosas se pueden derivar del hecho bruto de la conciencia, sin apelación a ningún dogma institucional, y que todos los conocimientos tienen un carácter histórico y contingente, incluidos los dogmas religiosos. Maritain no solamente rechaza este modernismo teológico, sino que también rechaza la modernidad en el sentido filosófico del término. Y esto es importante subrayarlo. Todo el debate sobre la modernidad filosófica comienza aquí. Comienza precisamente en la disputa entre los modernistas y los neotomistas. Son los neotomistas los que deciden rechazar no solamente el modernismo teológico, entendido como pragmatismo y simbolismo de los dogmas católicos, sino que también rechazan, junto con ese modernismo teológico, la modernidad filosófica, entendiendo que hay que regresar a Santo Tomás y poner entre paréntesis el pensamiento moderno que comienza, según ellos, con Descartes. No en balde ponen a Descartes como el iniciador de la filosofía moderna, porque les hubiera sido muy problemático poner la fecha antes, porque lo que tenemos justo antes de Descartes es Francisco Suárez. Y Francisco Suárez es precisamente, para muchos, la consumación de la escolástica clásica. Y no podía aceptarse al mismo tiempo que el pensador que sienta las bases de la modernidad fuese al mismo tiempo un escolástico. Lo que es el neotomismo el que crea la ficción de que la modernidad no es escolástica. Cuando la escolástica, por ejemplo, española, la filosofía más importante que había en este país, se produjo precisamente en la época moderna. España, no en balde, es el primer estado moderno y tiene una filosofía moderna que es la escolástica en el siglo XVII y XVI. Esto es así. Entonces, Maritain sienta las bases de esta identificación entre la modernidad y la filosofía cartesiana, entendiendo que la característica específica del pensamiento premoderno es la primacía de la metafísica sobre la epistemología. Lo que hizo la modernidad fue poner los problemas del conocimiento por delante de los problemas del ser. A pesar de que Maritain se piense a sí mismo como un pensador premoderno, va a estar muy influido por pensadores contemporáneos, y vamos a ver cómo en sus doctrinas hay trazas de fenomenología, idealismo trascendental, existencialismo y, sobre todo, la mística de San Juan de la Cruz. La metafísica, tal y como la entiende Maritain en sentido clásico, el término es la disciplina que trata el ser como ser. Vamos a explicar Maritain para ver cómo la ortodoxia neotomista asume las críticas previas del tradicionalismo y del modernismo y las hace suyas. El tradicionalismo y el modernismo, lejos de ser antagónicos, son solidarios en su crítica al racionalismo teológico tomista. ¿Bien? La metafísica, vamos ya por caminos trillados, distingue entre lo que es una cosa, su esencia, y el hecho de que sea, su existencia. Cuando tratamos de seres naturales o sensibles, cabe utilizar la distinción entre forma y materia. La naturaleza o esencia no hace sino reflejar la forma, mientras que la individualidad o existencia está determinada por la materia. La materia es el principio de individuación. El ser, dice Maritain, es el objeto formal del intelecto humano, que se expresa de muchas maneras. Se puede expresar como ser sensible, que es el primer objeto alcanzado por el intelecto humano, o en sí mismo, en tanto que ser. El ser como ser es el objeto propio de la metafísica. Maritain introduce algo novedoso en esta concepción tradicional de la metafísica, a saber, la idea de que para ser filósofo hay que tener una peculiar intuición intelectual, hay que tener mundo interior. Esta es una doctrina moderna, en el sentido de que se encuentra por primera vez, yo creo, en Fichte, cuando Fichte dice que dependiendo de la persona que uno sea, elegirá un tipo de filosofía. Pues bien, para los clásicos uno podía ser filósofo siempre y cuando pues tuviera tiempo libre, mientras que para los contemporáneos podríamos decir, como Maritain,
uno tan solo puede ser filósofo si tiene mundo interno. Un filósofo, antes de entregarse a la reflexión y a la especulación, debe tener esa intuición intelectual, que es una suerte de captación mística del hecho de la existencia. Por formularlo proposicionalmente, la pregunta que suscita en nosotros las inclinaciones filosóficas es la de ¿por qué el ser y no la nada? Esta intuición, que tiene un carácter, como digo, místico, se expresa filosóficamente ya de forma especulativa bajo la forma de la intuición eidética. Aquí encontramos otra novedad por parte de Maritain, que esta terminología, la intuición eidética, no se encuentra en Santo Tomás, sino que está en los idealistas alemanes y sobre todo en Husserl. Mediante la intuición eidética miramos la verdad a la cara. La realidad es despojada de su existencia real, fuera de la mente, y revela simplemente sus condiciones de inteligibilidad. Esta es una intuición típica de las ideas, en la que nos elevamos más allá de la contingencia y la singularidad de las cosas para contemplar su valor inteligible. Maritain calificó a su posición filosófica de existencialismo cristiano o intelectualismo existencial. A juicio de Maritain, igual que a juicio de Etienne Gilson, lo que distingue al tomismo de la filosofía moderna es que el tomismo no parte de las esencias, sino de las existencias. Y es lo que conecta a Santo Tomás con el presente, con el existencialismo de Sartre y compañía, por no hablar del protoexistencialismo de Schelling. Recordemos las críticas de Schelling a Hegel. Hegel es un filósofo de las esencias o de lo hipotético. Ahora bien, el existencialismo cristiano o intelectual se diferencia del existencialismo ateo o sartriano, podríamos decir, en que para él la existencia, aunque tenga primacía intelectual, siempre está combinada con la esencia. De hecho, la esencia, tal y como la comprende Maritain, simplemente es una disposición a existir. Hay 4 principios básicos de la metafísica, que son los principios de identidad, razón suficiente, causalidad eficiente y finalidad, que, aunque no se pueden probar de manera directa, son confirmados constantemente por la experiencia y no se pueden negar de manera teórica sin entrar en contradicción. Estos 4 principios son los que él va a aplicar a la epistemología en su libro Los grados del saber, en el que básicamente va a intentar actualizar a la ciencia moderna o contemporánea la doctrina de San Buenaventura en su libro El viaje de la mente a Dios. En el libro de San Buenaventura, como en el de Maritain, nos encontramos con una doctrina de tipo realista. Para el realismo crítico de Maritain, la mente es idéntica a los objetos que conoce. Conocer una cosa es que esa cosa pase a existir de manera inmanente, o su esencia pasa a existir de manera inmanente en la mente. Nuestro conocimiento de la realidad se produce a través de conceptos, pero esos conceptos son solamente el ser intencional, inmaterial y universal de las cosas que están fuera de nosotros. Así, la mente tiene un doble rol a la hora de conocer la realidad. Por un lado, un rol pasivo, que consiste en la recepción de impresiones sensoriales, y por otro lado, un rol activo, que consiste en la construcción del conocimiento a partir de esas impresiones. Aquí, como vemos, Maritain está poniendo en conexión a Kant con Santo Tomás. En Santo Tomás está más o menos implícita esta distinción, pero es a partir de Kant en el que se va a establecer una contraposición muy clara entre la receptividad y la espontaneidad, entre la sensación o sensibilidad y el entendimiento. Partiendo de este esquema, Maritain va a distinguir distintos órdenes de conocimiento frente a la ciencia en el sentido cartesiano del término, que cree que hay un solo método, a saber, el método que se basa en ideas ciertas, claras y evidentes. Para Maritain, como para la mayor parte de los escolásticos, hay tantas ciencias como objetos de ellas, y las ciencias están adecuadas a su objeto metodológicamente y de todo tipo, con todo tipo de procedimientos. O sea, Maritain es un pluralista en el sentido epistemológico del término. No cree que haya un solo método científico, sino que cada ciencia tiene su propio método. Ahora bien, las ciencias se pueden estructurar o ordenar dentro de una jerarquía de grados de conocimiento, en la que en el primer nivel nos encontramos con la ciencia natural, caracterizada por Maritain como la ciencia que formula hipótesis y que conoce la realidad a través de pruebas, el ensayo y el error, o sea, una definición de la ciencia muy próxima, por ejemplo, la popperiana. Este tipo de conocimiento se sitúa en un grado 0 de abstracción. Para Maritain, la ciencia natural, la biología, la física, la física no, vamos a decir simplemente la biología. La biología es el ejemplo paradigmático para él, ¿no?
La biología es pura empiriología. No abstrae nada respecto de las cosas, sino que simplemente se dedica a hacer pruebas, ensayos y comprobaciones empíricas acerca de esas hipótesis. Por encima de la filosofía natural se encuentra la filosofía natural, que ofrece un conocimiento dianoético, en el que nos elevamos hasta el conocimiento de conexiones y causas esenciales. Aquí nos encontramos en un primer nivel de abstracción, en el que la filosofía nos ofrece definiciones esenciales de las cosas, abstrayendo de las características accidentales o particulares de las cosas. Por encima de la filosofía natural, y esto es todo invención de Maritain, se encuentra la matemática o en general los objetos físico-matemáticos. Aquí nos encontramos con una gran novedad por parte de Maritain, es decir, la comprensión de la matemática como una ciencia que está incluso por encima de la filosofía natural. Esta matemática o físico-matemática nos ofrece un conocimiento noético de la realidad acerca de entidades como la cantidad, el número o la extensión. Nos encontramos aquí en un segundo nivel de abstracción en el que la matemática conoce la realidad sin referencia a los objetos, abstrayendo de su existencia. Por encima de la matemática se encuentra la metafísica, que nos ofrece un conocimiento ananoiético que versa sobre la sustancia, la cualidad y la relación, entre otras muchas categorías metafísicas. Este tercer grado de abstracción se caracteriza por el hecho de que abstrae de la materia y ya no razona en términos lógicos, sino analógicos, por eso lo llama ananoético. Por encima de la metafísica hay un grado de conocimiento que ya no solamente implica la razón, sino también la fe, que es la ciencia de los misterios revelados, lo que tradicionalmente se denomina teología racional. Y por encima de esa teología racional, Maritain sitúa la teología mística, que nos ofrece una intuición poética de Dios. Y aquí los ejemplos que él pone son principalmente extraídos del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Así como vemos, Maritain contribuye, esto es todo una invención de Maritain contribuye al pensamiento el pensamiento tomista siempre se ha comprendido como un pensamiento racionalista enemigo del misticismo, del fideísmo. Frente a esa enemistad fuerte, Maritain busca la conciliación del misticismo y del racionalismo en este neotomismo que, como vemos, contempla a la mística como la forma suprema de conocimiento. Una de las grandes novedades de esta epistemología es la propia idea de una filosofía natural segregada de la metafísica y por inferior incluso a la matemática. ¿Cómo entiende exactamente Maritain la filosofía de la naturaleza? Para Maritain, la filosofía de la naturaleza es una rama de la filosofía especulativa que se ocupa exclusivamente del ser en movimiento, del ens mobile, buscando los primeros principios de las cosas físicas. No es ni una ciencia ni una metafísica, porque, por un lado, abstrae del conocimiento de los objetos físicos y, por lo tanto, situándose en el nivel de la reflexión, va más allá de toda ciencia, pero tampoco es metafísica porque sus conclusiones deben coincidir con los hechos provistos a través de los sentidos. La filosofía de naturaleza está todavía necesitada de comprobación empírica. ¿Cuáles son los objetos de la filosofía natural? Son los siguientes. Pertenece a la filosofía de la naturaleza instruirnos sobre la naturaleza del continuo y del número, de la cantidad, del espacio, del movimiento, del tiempo, de la sustancia corpórea, de la acción transitiva, de la vida vegetativa y sensible, del alma y de sus poderes operativos, etc. En cuanto a la teología natural, o ciencia de los misterios revelados, Maritain acepta y reformula las 5 vías de Santo Tomás y ofrece una sexta vía, lo que podemos llamar la vía de la temporalidad, incorporando uno de los temas centrales de la filosofía moderna o contemporánea, que es el tiempo como elemento central de la concepción del sujeto. En tanto que ser pensante, dice Maritain, al comienzo de esta sexta vía, nosotros nos creemos libres de las vicisitudes del tiempo y del espacio. Ahora bien, todos sabemos que hemos nacido en una fecha y que vamos a morir en otra. Nos enfrentamos así a una contradicción, que no es una contradicción lógica, sino una contradicción vivida. La idea de que estamos por encima del tiempo y que sin embargo, vamos a nacer, hemos nacido y vamos a morir. La única solución que ofrece Maritain a esta contradicción vivida es la doctrina de que los seres humanos viven desde la eternidad dentro de un ser personal trascendente identificado con Dios. Aquí, como vemos, Maritain se aproxima a doctrinas de tipo panenteístas en la que se cree no solamente la inmortalidad del alma, sino también en su eternidad y preexistencia en el nacimiento. Ese ser que nos contiene nosotros antes de nacer, a juicio de Maritain, debe
tener 3 atributos, a saber, ser, pensamiento y personalidad. Esto implica que esta primera existencia debe conciliar en sí misma la plenitud infinita de estos 3 atributos. Además de estas vías, Maritain reconoce que es posible acceder a Dios a través de la razón si ésta se comprende en un sentido no instrumental y que también hay un conocimiento prefilosófico o intuitivo de Dios, y llega a especificar los siguientes tipos de conocimientos de Dios. Hay un conocimiento inconsciente de Dios a través del acto de libertad humana, un conocimiento connatural de Dios, que es la experiencia mística, una intuición abstracta, que consiste en la aprehensión de los primeros principios, identidad, no contradicción, causalidad, finalidad. Está el camino del intelecto práctico, a través de la experiencia moral o estética, y está, por supuesto, el camino de la revelación en las Sagradas Escrituras. El conocimiento que tenemos de Dios, de su existencia y de sus atributos, dice Jacques Maritain, es verdadero pero imperfecto. Sabemos que Dios es, quia est, pero no sabemos lo que es en sí mismo o lo que es, quid est. La religión, en sentido amplio, más allá del cristianismo, es una disposición. Es decir, no simplemente es un resultado de la acción, sino que es un elemento que está ordenado hacia la acción. Las creencias religiosas no solamente son proposiciones que se pueden demostrar a través de vías, sino que también son elementos normativos que estructuran nuestra forma de relacionarnos con los demás. Esta concepción de Dios y la religión va a influir mucho en su filosofía moral y política, que es lo que más ha trascendido de Maritain. A juicio de Maritain hay una ley natural que no está escrita, pero que es inmanente en la naturaleza. Dado que la naturaleza está estructurada conforme al principio teológico, en el momento en que conocemos la esencia de una cosa, sabemos cuál es su finalidad, qué es lo que debe hacer. La ley natural es simplemente la ordenación o el orden o disposición que puede ser conocido por la razón humana de las cosas, entre ellas las personas. Los primeros principios de esa ley natural se conocen a través de la sindiéresis, que es el término utilizado por Santo Tomás de Aquino. El fin propio de la humanidad, su teleología, es la libertad. Pero esta libertad no se debe comprender como libertinaje o arbitrio, sino como realización de la persona humana de acuerdo con su naturaleza, específicamente mediante el logro de la perfección moral y espiritual. Los seres humanos tienen una doble dimensión social, en tanto que individuos y en tanto que personas. En tanto que individuos son seres materiales que tienen deberes, pero en tanto que personas son sujetos con capacidades intelectuales que poseen derechos. En tanto que individuos, los seres humanos están subordinados al orden social, pero en tanto que personas lo trascienden. Esta es la base, y ya voy terminando, no os preocupéis, del humanismo cristiano integral. A juicio de Maritain, el mejor orden político es el que reconoce la soberanía de Dios. De esta forma, Maritain no solamente rechaza el comunismo y el fascismo, sino también todos los humanismos seculares que a juicio de él son deshumanizantes. Ahora bien, esta soberanía de Dios se expresa a través del imperio de la ley. Hay 4 tipos de ley: la eterna, la natural, el derecho de gentes y la positiva, que se caracterizan de la siguiente manera. La ley divina es la voluntad de Dios, la ley natural es el principio universal invariable de que lo bueno debe ser hecho y lo malo evitado. El derecho de gentes es la especificación de esta ley natural conforme a las circunstancias de las diversas sociedades. Y el derecho positivo es la ley interna a esas sociedades o estados. Ninguna de estas leyes, ni la natural, ni el derecho de gentes, ni el positivo, tienen otra autoridad que la derivada de la divina. Muchos han criticado, ya voy cerrando de verdad, esta posición jurídica de Maritain, aduciendo que es inconsistente. Por un lado, afirma que hay una ley natural, pero por otro lado dice que esa ley natural tan solo se fundamenta en el hecho sobrenatural de la existencia de Dios. Por un lado dice que existe un conocimiento connatural de las finalidades, pero ese conocimiento connatural de las finalidades a lo sumo que lleva es al darwinismo social. Es decir, si analizamos cuáles son la finalidad específica de las cosas y la identificamos con su objetivo, por ejemplo, específico, eso nos conduce como mucho a las doctrinas próximas al fascismo.
Tercera objeción. La idea de que la ley natural consiste en decir que el bien debe ser hecho y el mal evitado es una doctrina vacía. Y por último, Maritain comete la falacia naturalista confundiendo el ser y el deber ser. Todo esto se suma, se cierra en una objeción genérica que es esa ley natural o derecho de gentes que Maritain dice que es universal y genérico a toda la humanidad, no está en ningún lado. No hay derechos que sean reconocidos universalmente. Maritain replica diciendo que, aunque no estén siendo reconocidos en el presente, hay un reconocimiento natural de los derechos humanos. Esta es la doctrina que va a subyacer a la Declaración Universal de las Naciones Unidas en el año 48. Jacques Maritain es el filósofo más importante de esa comisión, que reconoce que hay una serie de derechos inmanentes, etcétera, etcétera. ¿Bien? De esta soberanía de Dios se deriva la doctrina de la democracia como concreción institucional del lema Vox Populi, Vox Dei, de ahí donde viene, por cierto, el nombre del partido político. La voz del pueblo es la voz de Dios. Los ideales de la democracia no son contrarios a la soberanía de Dios, sino que Dios quiere que el pueblo se gobierne a sí mismo. Los líderes políticos no solamente son representantes del pueblo, en un sentido de sus deseos puntuales, sino que también pueden representar la voluntad oculta de la gente. Y dentro de esa voluntad oculta cumple un papel muy importante el respeto a las minorías. Para Jacques Maritain, una democracia no es una democracia cristiana, sino respeta la existencia de las minorías a través de la comprensión fraternal de la relación entre diversos credos. Y con eso cerramos por hoy la clase.